Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al programa de divulgación de la ciencia. Soy Cecilia Zeta
Y en esta ocasión he invitado a la doctora Norma Ramos, querida compañera, quien es actualmente la coordinadora de la licenciatura en nutrición y desde hace varios años, pero sobre todo es investigadora, profesora investigadora de la UAM Xochimilco, del Departamento de Atención a la Salud. Bienvenida, Norma, gracias por atender la invitación de compartirnos lo que haces sobre la investigación. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y ojalá sea una charla que sea informativa para los que nos están escuchando y viendo. Sí, a veces se piensa que los nutriólogos solo te dan dietas para que te torturen y no entender que en realidad es un acompañamiento en el mejoramiento de tu salud y en el cuidado anticipatorio o bien tratar de revertir lo que hemos hecho mal para cómo comemos, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, con Norma vamos a hablar sobre la grasa visceral y las enfermedades, un tema que yo creo que todos nos pega porque pues siempre nos descuidamos desde jóvenes o ya de adultos. Y por eso es muy importante que nos compartas lo que has visto en tus investigaciones, con quién lo estudias, cómo te acercaste a este campo desde la nutrición. Pero antes de eso, voy a decir que Norma Ramos es egresada de la carrera de nutrición en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco, nuestra querida casa. Es maestra en nutrición humana por la Universidad de Sheffield en Reino Unido, doctor en ciencias del deporte y la salud por la Universidad de Exeter en Reino Unido y como dije es docente e investigadora de titular C de la UAM Xochimilco en la División de Ciencias Biológicas en el Departamento de Atención a la Salud. Es coordinadora de la licenciatura en Nutrición Humana y estás desde 2014 en la coordinación. Es un cargo difícil mientras eres investigadora, porque tienes que lidiar con una parte de gestión administrativa, más aparte tu investigación y tu docencia, que no la dejas de lado, ¿no? Es responsable del proyecto de servicio social, proyecto de licenciatura en nutrición humana. Sus líneas de investigación son composición corporal, actividad física y estado de nutrición en escolares y adolescentes y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Pues bienvenida, Norma, y cuéntanos esta grasa abdominal, por qué es tan fea? ¿Por qué nos causa tanto conflicto? ¿Y por qué se genera? ¿Por qué no podemos decirle al cuerpo, no la generes y yo voy a ser feliz toda mi vida comiendo porquerías para que no se genere? Bueno, pues mira, esta grasa, vamos a hablar de dos compartimentos de grasa. Es una la que llamamos grasa subcutánea y la otra la grasa intraabdominal, que se le conoce muy comúnmente como la grasa visceral, aunque su nombre correcto debe ser grasa intraabdominal, que es la grasa que se deposita alrededor de los órganos en la cavidad abdominal. Pero también hay esta grasa visceral también se puede depositar en el tórax alrededor de los órganos. Pero la que más, digamos, está estudiado por los problemas de salud que puede causar es la intraabdominal. Como comentábamos, es una grasa que finalmente pues, son depósitos que se van formando un poco por la alimentación que nosotros excedemos y otra por son cuestiones de factores hormonales en las diferentes etapas de la vida, que es un proceso normal, biológico, que hay ese crecimiento de adipocitos y se van acumulando. Pero mucho va a depender de la alimentación y de la actividad física. Sí, si comemos y no quemamos lo que comemos, se nos va quedando ahí. Ahí se va acumulando. Desafortunadamente, pues el tejido adiposo no tiene un límite para poder decir hasta aquí, ya no puedo depositar más, o sea, es ilimitado, mientras que el músculo sí, o sea, el músculo tiene Un tope. un tope en cuestión de, digamos, de almacenar hidrato de carbono. O sea, puede ser entre 300 gramos, ya en deportistas puede ser 700, 800 gramos, mientras que el tejido adiposo es ilimitado el que esté almacenando esa grasa. Por eso ese es el problema que tenemos. ¿Y esto surge desde chiquitos? Sí, desde 3 meses antes de que nazca puede empezar a formar sus adipocitos, que son las células adiposas, y que eso va a depender de la alimentación de la mamá.
porque a través de la placenta pues le va a dar El alimento. este alimento en exceso que puede estar pasando, entonces el niño va a ir formando más células adiposas. ¿Se hereda la adiposidad? ¿Qué Más que pregunta? te herede es la cuestión de la alimentación, ¿no? Ok. Es más bien la cuestión de la alimentación. Si la mamá llevó una alimentación que no era adecuada, Ujú, pues va a propiciar que se formen más células adiposas en este último trimestre del embarazo. ujú, O sea, ujú, más. O sea, tenemos 3 etapas en las que se forman células adiposas. Una es la etapa fetal, la otra la etapa preescolar y la última es la etapa de la adolescencia. Son estas etapas en donde se forman los adipocitos. Y curioso, por ejemplo, es en la etapa preescolar porque pareciera que las células están como dormidas ujú, y va a depender ahí en qué momento, puede ser entre los 2 o 5 años, en que se empieza a aumentar nuevamente el número de las células. ujú. Y esto es hormonal, pero es un proceso que todos lo tenemos. Natural, pues. Natural, ¿no? Ajá. ¿En qué va a consistir que haya mayor número? Pues de la alimentación que se les esté dando. Yo recuerdo cuando llevaba a mis hijos al ejercicio, cuando eran chiquitos, cómo me causaba angustia ver niños que tenían tejido adiposo, puede ser subcutáneo o O intestinal, intraabdominal. Ajá. intraabdominal, y a la hora de verlos correr, veía cómo se ponían rojos, cómo les costaba trabajo respirar, o sea, no solo se concentra aquí, se apachurra los pulmones, Sí, o qué les hace. sí, porque este tejido adiposo intraabdominal empieza, digamos, abajo del pecho hasta casi, pues, donde un poquito más abajo del ombligo. Ujú, ¿Sí? Todo ese es el depósito de la grasa intraabdominal. ujú, En donde más se puede depositar es, digamos, a la altura del ombligo, un poquito abajo. ujú, ¿Sí? Ahí es como el punto que, digamos, del punto anatómico podríamos hablar de la lumbar 4 y 5. ujú. ¿Sí? Es donde hay mayor depósito de grasa en lo que son escolares y adolescentes. Eh, Si se forma de manera natural es porque para algo le sirve al cuerpo. Claro, es ¿Y para qué protección de le sirve? órganos. Ah, Protección de es órganos. para proteger al hígado, al intestino, Sí, al vaso, a sí, de todos los que están ahí. golpes es protección de órganos, ¿no? O sea, sí Pero también, debemos de tener grasa, que tampoco se nos ujú, va, sí, tengamos ese mito, no hay que tener grasa. Claro que sí, porque cumple papel importante. Una es un termorregulador, ¿no? Porque la subcutánea es un termorregulador, o sea, si hay ujú, cambios bruscos de temperatura, no las mantiene internamente. ujú, Entonces, es importante. La otra es, las grasas nos sirven como un transporte de vitaminas liposolubles, que son importantes para la salud. ¿para qué sirven? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Mm, O sea, es importante. Si no hay grasa, pues no se pueden transportar estas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina A tiene que ver con la visión, la vitamina K tiene que ver con la coagulación. Entonces, son importantes. La vitamina D tiene que ver con la absorción de calcio. De ahí también este problema de la anorexia y la bulimia que pierden todo y se vuelven, o sea, pierden toda protección también al Sí. eliminar. Por ejemplo, en las personas que tienen anorexia es muy característico que tienen frío. O sea, siempre están tapadas. Entonces, por esa situación, ¿no? No tienen cómo termorregular su temperatura. Eso es interesante, que la Pero grasa, entonces, sí no hay que, hay ese como miedo a la grasa, no consumir, y no, o sea, sí tenemos que consumir grasa, o sea, obviamente la cantidad y de adecuada. acuerdo a tu estructura, Hay recomendaciones de grasa, ¿no? Que tenemos que consumir, pero sí va a ir muy de la mano con la actividad física, con el estado de salud en general que tengamos y también el tipo de grasa que es más conveniente, ajá, ¿no? Pues más nos vamos a ir por un tipo de grasa y tipo de grasas saturadas, que son más de origen animal, ujú, las poliinsaturadas, que son de origen vegetal, pero dentro de estas, pues más las que se consideran monoinsaturadas, que son más saludables que una saturada. ¿y cómo consumo monoinsaturadas? Monoinsaturadas están más en alimentos de origen vegetal. Un ejemplo clásico es el aceite de oliva, el otro es el aguacate, por ejemplo. Ujú, El aceite de cánola son aceites que tienen este tipo de ácido graso. La mayoría de los aceites que se utilizan son poliinsaturados, que anteriormente se consideraba hay que consumirlos, pero hoy también se dice
hay que tener cuidado con ese tipo de aceites. El aceite de coco, mucha gente Es habla más de que es saturado. mejor, es que es peor, es que no lo No, pongas, es que sustituye. no, el ¿No? aceite de coco tiene más ácidos grasos saturados. Entonces, es, digamos, dentro de los aceites de origen vegetal que tiene ácidos grasos del tipo de los de origen animal, que es los saturados. Ah, mira, nos está diciendo Rodrigo Romo, gracias, que se escucha un poco bajo el micrófono de la doctora. ¿Pueden checar nada más? Gracias. ¿Quieres que veamos la foto o te hago Sí. un comentario? Nos dice aquí Rafael, yo soy ectomorfo. Explícanos qué es eso. Bueno, esto es un somatotipo que se hace más en adultos, tomando en cuenta ciertas dimensiones y proporciones del cuerpo, para que de ahí se establezca si puedes ganar más masa muscular por el somatotipo que tienes. Entonces, un ectomorfo es más difícil que pueda ganar masa muscular si fuera un mesomorfo. El mesomorfo tiene más masa muscular y un endomorfo tiene más grasa que músculo y hueso. Ah, sí, porque dice, por mucho que coma me cuesta mucho subir de peso, pero si como normal o poco menos pierdo fácil el peso que gané. Sí. He visto varias posibles causas, pero no sé cuál sea, genética, hipertiroidismo o no sé. Sí, el ectomorfo es en ese sentido que su estructura es más con hueso, podríamos decirlo en términos muy generales, más masa ósea que músculo y grasa, ¿no? Pero ahí tendría que ver también el tipo de alimentación y el tipo de ejercicio que esté haciendo. O sea, no piense también que va a tener una masa muscular exagerada porque su somatotipo ya es así. Sí, igual como un endomorfo, que quiera ser un ectomorfo, también no. Ahí va a ser complicado. Si nos ayudan con la imagen que nos trajo la doctora para que nos expliques ahí dónde tenemos esta grasa visceral inadecuada. Sí, alrededor, si ustedes ven una parte blanca, esa es la grasa subcutánea. ¿Sí? Esa grasa es mucho por lo que consumimos. En esta fotografía es de un adolescente que tiene una obesidad importante, entonces ahí sí se puede distinguir perfectamente. Y en el centro, la parte oscura son los órganos y la parte blanca es la grasa intraabdominal. ¡Ay, está apretando todo! Sí, entonces les digo, esta es una foto de un niño, de un adolescente de 13 años. 13. O sea, ya tiene importante grasa intraabdominal a esa edad. Ajá. ¿No? Y todo lo que le rodea es la subcutánea, la grasa subcutánea. En este caso, por las dimensiones que tiene, no es saludable. No, que también ahí hoy en día saber cuál es la cantidad de grasa intraabdominal saludable va mucho en el grupo étnico, en la edad, ¿no? Y el problema metabólico que quisiéramos prevenir. O sea, puede variar mucho la cantidad de grasa intraabdominal. En un estudio que nosotros hicimos de seguimiento con adolescentes un año, sí veíamos que, primero, por ejemplo, el cambio que observamos es que no hubo una acumulación de grasa intraabdominal importante, hubo más subcutánea. Pero en un estudio que se hizo en población anglosajona, sí se vio que a un año sí creció la grasa intraabdominal proporcionalmente más en hombres que en mujeres. Pero también consideramos que puede ser la etapa de maduración la que pudo haber influido. En el caso de la población que evaluamos, la mayoría de las mujeres eran púberes, ¿no? Y los hombres eran prepúberes y algunos cuando los volvimos a evaluar eran púberes. Entonces puede ser que ese cambio no se notó. En los anglosajones sí todos cambiaron de estado de maduración. Entonces puede ser que ahí haya esa razón donde se note más el cambio en cuestión de la ganancia de grasa intraabdominal. Ajá. Oye, y entonces, a ver, ha crecido mucho esta grasa subcutánea y la otra en la población.
siempre se está diciendo que somos un país con una gran cantidad de diabetes, de obesidad, y está enlazado, ¿no? ¿Esto desde cuándo pasó? Pues ¿Qué? yo creo que se han ido haciendo más estudios donde se ve realmente cuál es el mecanismo o el factor desencadenante. Antes se hablaba, pues la obesidad genera, ¿no? Hoy se habla, pues hay dos tipos de grasa, ¿cuál de las dos? ¿Por qué la grasa intraabdominal puede ser la causante? Tiene varios Motivos. características que pueden estar ligadas. Una es que tiene una vía de entrada al hígado, o sea, está a través del sistema porta, está ligada la grasa intraabdominal con el hígado. La otra es, tiene mayor actividad lipolítica. ¿Qué quiere decir? Que lleva más ácidos grasos al hígado, ¿no? O sea, no almacena, lleva más ácidos grasos. La otra es que al aumentar la grasa intraabdominal genera unos componentes que se llaman adiposinas. Estas adiposinas tienen una relación directa con problemas metabólicos. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué es eso? Ese factor, esa es una adiposina que genera, el haber más cantidad de grasa intraabdominal, hace que circule más y esa adiposina va a evitar que la insulina sea captada por la célula y que por lo tanto la glucosa no entre. Entonces lo que va a originar es hiperglucemia. ¿Sí? Y pues es un factor desencadenante para la diabetes, ¿no? Por ejemplo. Hay otra que se llama angiotensinógeno, que es otra adiposina. Esa tiene que ver con la hipertensión arterial, porque va a generar que haya mayor actividad de renina-angiotensina, que estos en conjunto van a hacer mayor absorción de sodio y de agua, y con ello aumente la presión. Entonces son dos adiposinas que tienen que ver con resistencia a la insulina y con presión arterial, ¿no? Esto de que dices, ¿Adiposinas? la otra, ahorita que dijiste de la hipertensión, El angiotensinógeno. ajá, esto de al retener, ¿qué es lo Sodio y agua. sodio es esto de la sal, cuando te piden Sí, que ya no comas sal y que empiezan a retener líquido, ¿no? por eso quitan la sal. Sí, es una de las recomendaciones que se hacen. Sí. Bueno, y entonces, aparte de comer mal, que se genera esta grasa, ¿es lo mismo para las mujeres que para los hombres? No, en cuestión de la grasa intraabdominal, lo que les comentaba anteriormente, curiosamente las mujeres depositamos más grasa intraabdominal que el hombre. El hombre es más la subcutánea, ¿no? Desde, digamos, desde escolares hasta adultos. Desafortunadamente, cuando la mujer pues va teniendo menos secreción de estrógenos, sí han notado que hay mayor acumulación de la grasa. O sea, en el hombre también, pero es más en las mujeres que en el hombre. O sea, hay más depósito de grasa intraabdominal en la mujer y más subcutánea en el hombre. Volvemos a lo que vimos con la doctora Cabeza de la menopausia. Todos los problemas que se traen con la menopausia, no generar hormonas, o sea, aparte de los huesos, aparte de todo, acumulamos más grasa. Y bueno, y también parte también tiene que ver es el estilo de vida. O sea, entre mayor edad se tenga, también tenemos menos actividad física, ¿no? Entonces también es algo que va a favorecer esa acumulación, ¿no? Y nuestros hábitos de alimentación, ¿no? Si seguimos comiendo exactamente igual y ya no tenemos tanta actividad, pues va a generar esa reserva de grasa. ¿Esta grasa abdominal solo se obtiene de estos aceites? No, tiene que ver ¿De con la dónde alimentación vienen? en general, ¿no? No, por eso les decía, no pensar solamente qué son las grasas. Por ejemplo, hidratos de carbono simples, lo que es conocido como azúcares, que lo encontramos en refrescos, en cereales, en muchos, añadimos el azúcar. También el azúcar es, o sea, en procesos metabólicos puede formar grasa. Acuérdense que el cuerpo tiene un depósito limitado para hidratos de carbono, ¿no? Y es ilimitado para las grasas. Entonces dice, a ver, aquí ya satisfaciste,
te vas para la formación de grasa, Wow. ¿no? Ajá. Entonces, por eso es de que no consumamos demasiado hidrato de carbono simple, les digo, pues lo más común que conocemos es el azúcar. ¿Cuál Que es todo el? lo añadimos, ¿no? Sí, En sí. todo, bebidas, de que desde pequeños nos acostumbraron a los sabores dulces y pues eso es el problema después de quitarnos ese hábito, ¿no? De agregar azúcar a todo, o miel, o piloncillo, todo va, ¿no? Todo es del mismo grupo de alimentos. Qué barbaridad. ¿Y en los hombres? En A los hombres, diferencia de las mujeres que dejan de producir los estrógenos, ¿quién producen igual grasa visceral hombres que mujeres o grasa subcutánea no, hombres que mujeres? los hombres es más la acumulación de grasa subcutánea que la mujer, ¿no? En esa proporción. Ajá. Pero, pues sí, desafortunadamente, pues la mujer tiene más hacia grasa visceral, o sea, hay grasa intraabdominal. De hecho, vamos desde cómo se va haciendo la distribución de la grasa entre hombres y mujeres, digamos como hasta los 10, 11 años, el hombre y la mujer tienen la misma distribución en tronco y extremidades. Posteriormente, el hombre empieza a reducir más la grasa en extremidades y a concentrarla más en tronco. Y en la mujer es similar, ¿no? Es similar su distribución de grasa. Sí, es interesante lo que decías hace ratito, depende del grupo étnico, de la edad, porque hay personas que dicen, es que yo quisiera estar muy delgado y no acumular grasa, pero si tu grupo étnico Sí. tiene esa constitución, En el caso de nosotros tenemos más grasa, depositamos más grasa que, por ejemplo, población anglosajona y que la población afroamericana también, ¿no? Por ejemplo. más que los Sí. afroamericanos. Nosotros, la población hispana deposita más grasa nosotros en tronco que ellos. Es nuestra genética. Es nuestra genética. Órales. Sí, de hecho, en estudios que han hecho en población mexicoamericanas, afroamericanas y mexicoamericanas, afroamericanas, se veía cómo la ganancia en circunferencia de cintura era mayor en los hispanos que en los afro y que en los anglosajones. Sí, en los afros se sigue manteniendo la cintura reducida, aunque sus caderas y glúteos sean más voluminosos. ¿No? Ajá. Pero que es más en los hispanos, en las mujeres hispanas, Ajá. y bueno, también los hombres. Y entre hombres y mujeres, las mujeres tenían mayor. ¿Y tú has mayor estado investigando circunferencia. últimamente? ¿Has observado que se ha incrementado este crecimiento de la grasa visceral en las mujeres en la población Sí, mexicana? una desventaja que podríamos tener con el estudio de la grasa intraabdominal es que para medirla o evaluarla exactamente necesitamos de tomografía computarizada o resonancia magnética. En el caso de la circunferencia, pues nos da un riesgo, ¿no? El riesgo que pudieran tener. Y ahí no podríamos distinguir si es por la subcutánea o es por la intraabdominal. Ah, ok. Hasta ¿no? que se haga el ultrasonido. Hasta que se haga este tipo de La tomografía tomografía. o la resonancia, donde podríamos decir, no, sí es, ¿no? Ujú. Hoy hay equipos que ya traen como una densitometría, puede estarlo estimando igual que una impedancia bioeléctrica, ¿no? Puede estar estimando la grasa, ¿no? Pero no la mide como resonancia o la tomografía. Sí, claro, ahí sale clarito. Entonces ahí cuando vemos a través de la circunferencia o visualmente vemos abdómenes abultados, decimos, ¿será subcutánea o será intraabdominal? No se tiene la certeza hasta que no se haga ese estudio. Cuál de los dos pueda ser, ¿no? Ajá. Nos dice Rodrigo Romo, ¿cómo calculan el MC y cómo calcular si estamos excedidos de grasa y cómo saber cuál es? Ok, el índice de masa corporal, si eso se refiere, pues es el peso dividido entre la estatura al cuadrado, ¿no? Y hay parámetros para adultos, es que sea menos de 25, ¿no? Entre 18 a 24, 25 a 29 es sobrepeso y más de 30 es obesidad, se considera obesidad. Para escolares y adolescentes sí hay tablas que la OMS tiene sobre
percentiles o puntaje Z. Por ejemplo, percentiles es entre el percentil 85 al 94 es sobrepeso y arriba del percentil 95 es obesidad. Oye, Norma, ahora vamos aquí a la UAM. Uh-huh. ¿Cómo se forman los estudiantes de nutrición? ¿Con qué equipos? ¿A dónde investigan? ¿Qué hacen para formarse como? ¿Y por qué se llama nutrición humana y no nutrición? Esta es una discusión grande, que fue realmente cuando la licenciatura abrió, que fue en 1982, o sea, ya cumplieron 42 años, era licenciatura en nutrición, Uh-huh. ¿no? En 2008 es cuando ya se le agrega nutrición humana. En toda esta discusión fue, pues, de qué estábamos hablando, hacia quién íbamos dirigidos, y por eso fue como nutrición humana, ¿no? Igual que en otros licenciaturas de otras instituciones le llaman nutrición y bienestar, nutrición y salud, ¿no? Entonces, ahí más que nada también como englobar todo lo que puede ser el nutriólogo, porque no es nada más dietas, o sea, parece que todavía hoy a tantos años nos siguen considerando como que el que da las dietas, ¿no? El nutriólogo va más allá de dar dietas porque tiene que estudiar todos los factores para que alguien pueda consumir un alimento, ¿no? Y una vez que ya lo consumió, todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, cómo es aprovechado, asimilado, etcétera, para poder tener un estado de salud y nutrición adecuado, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que se le ha dado al alumno que está o la alumna que está en nuestra licenciatura, es ver que es todo desde factores sociales, ¿no? Sociales que tiene, obviamente clínicos, que van a influir en el estado de nutrición y salud. Y que hoy, por ejemplo, hablar de estado de nutrición no solamente es pesar y medir, no solamente es ver tu presión arterial o ver tu estado de piel o del cabello, o ver tus bioquímicos, ¿no? Cómo está tu glucosa, tu colesterol. Sino les decía, todos esos factores que están influyendo en por qué está o tiene este estado de nutrición, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso es lo que el alumnado tiene en estos 12 trimestres que ellos cursan, ¿no? Y al final tienen 3 optativas que van más perfiladas en el campo profesional del nutriólogo, que uno es lo clínico, que sigue siendo la primer interés que tienen. El segundo, que creo yo que deberíamos enfocarnos más ahí, que es el de políticas y programas de nutrición y alimentación, ¿no? Ahí creo que tendríamos que incidir mucho porque tiene que ver en regulación de alimentos, en los programas que haya para prevenir enfermedades. Sí. Entonces ahí tendríamos un campo muy importante del nutriólogo. ¿Te refieres, perdón, es en esto cuando le pusieron los contenidos a los productos comerciales del paisaje nutrimental? ¿Le llaman esta cosa? Etiquetado de una egresada de aquí que dio una conferencia el año pasado con este libro que se presentó de alimentación basada en mentiras y ciencia, hizo El poder del consumidor, que vino a dar una charla buenísima esta chica y decía, esto del paisaje nutrimental, que sales a la calle, llegas a la tienda y lo que ves son colores, texturas, cosas maravillosas, y el quesito sin contaminantes, ese está hasta el fondo. Pero lo que ves son un montón de colores, de formas, donde llegas y te seduce y te dice, ven, cómeme, soy papita con chile, soy chicharrones, soy chocolates. Eso, aunque esté en el etiquetado atrás y te diga hace daño, no. El satisfactor emocional que maneja es brutal. Sí, además, por ejemplo, todos estos alimentos, recuerden, pues nos hemos acostumbrado a este sabor y la combinación grasa y azúcar es mortal. Sí, o sea, es muy aceptado y pues lo relacionamos mucho con momentos felices, con momentos placenteros, entonces es algo que nos atrae ese sabor, ¿no? Y lo que decías, el colorido, ¿no? El colorido, por eso es mucho hincapié
cuando se dan recomendaciones para población o para los papás, para niños pequeños, digan, pónganle colorido, porque eso les va a ser atractivo, ¿no? Exacto. Pero sí, esto es color y sabor, ¿no? Y distribución. Si estás en la punta de un cerro y sale la tiendita Exacto. y hay papitas con una marca y bebidas con colores y con una marca que siempre vas a encontrar, Sí. pues evidentemente es lo que está Es al lo acceso y te seduce, que eso es lo que ¿no? tal vez nos falte en la parte de nutrición, este marketing, que hagamos que más bien la gente diga, sí voy a consumir esto más que estos productos, ¿no? Ajá. Esta parte. Sí, que tiene que ver, dices, si lo relaciono con cosas lindas, momentos inolvidables y los quiero recuperar comiéndome eso, lo que hay que atender también es la parte emocional, Emocional, sí, por ¿no? supuesto. Porque creo tener un satisfactor de bienestar con un chocolate, porque sí lo da, ¿no? Sí, Sí, claro, evidentemente se claro. disparan neurotransmisores, Sí, claro, claro que sí. muy evidente. Sí. Pero ¿cómo puedo atender? Ustedes en la formación y ya como profesionalmente se acercan a escuchar estas necesidades que tiene el paciente y Sí. identificar que, pues, que hay unas ausencias emocionales, unas carencias, una violencia estructural en la que vivimos que nos genera inquietud y cuando llego a la tienda, pues lo primero que quiero es que me dé felicidad, Sí. Sí, es algo que también el campo de la nutrición tiene que ver esta atender. parte, ¿no? Porque el cambio de hábitos de alimentación tiene que ver con ello. Sí. No, no es simplemente decirle todo lo que comes no debe de ser, no, vamos a ver atrás para que tú cambies un hábito, ¿no? Porque traes, pues, por ejemplo, varios factores que hacen que sigas con ese hábito de alimentación. Entonces, sí, la parte emocional tiene que ver y es de la adherencia, ¿no? Adherencia a un tratamiento, que tanto tú estás convencido de ello. No es llegar a imponer, que eso también es parte que a veces nos dicen, no, es que dame la receta. No, no es que no es una receta, Sí. es también tomar conciencia de que tú tienes que cambiar, de que tú decidas cambiar. Porque las dietas no son milagrosas, ¿no? O sea, las dietas no vamos a cambiar algo en una semana, en 2 semanas, como muchas veces ven, es que con esto bajas la grasa y que, pues sí, porque te está quitando alimentos, ¿no? Pero que tú al regresar en tus hábitos normales los vas a volver a subir. O sea, ¿por qué? Porque no cambiaste hábitos. Claro, y es una decisión y las decisiones se toman con un acompañamiento que te haga ver por qué no estás tomando una decisión que priorice tu salud Sí, o la porque salud de tus hijos. no es de decirles, a ver, lo que siempre dicen es que nos vas a mandar lechuga. No, no es que les voy a mandar la lechuga. Hay otros, hay alimentos, hay una variedad. En la misma lechuga podemos hacerla, prepararla de que sea atractivo. Hoy, por ejemplo, han sacado tacos, ¿no? Que en lugar de la tortilla sea la lechuga. ¿Por qué no? Igual la tortilla, ¿por qué satanizar la tortilla? ¿No? O sea, si es, no me voy a comer ni pan ni tortilla. No, finalmente es un hidrato de carbono que necesita el cuerpo. O sea, no podemos prescindir de nutrimentos, que eso desafortunadamente en las dietas a veces dicen, te quito esto, sí, pero el cuerpo hace cosas para poder compensar esa falta de. Entonces ahí viene no lo saludable. Sí, yo estuve yendo con una nutrióloga egresada de aquí, Norma Betancourt, que seguro estará por ahí porque siempre nos sigue. Y ella me decía, es que lo que yo te sugiero es sustituir la harina de trigo por tortilla. No es que te pelees con las tortillas ni con las tostadas. Es mucho mejor tener maíz que tener trigo en lo que tú tienes de necesidad. Exacto. ¿No? Habrá quien le vaya muy bien con las quesadillas de tortilla de harina, incluso la digestión, ¿no? Y poner atención en qué le hace bien a tu cuerpo también es un tema, ¿eh? Sí. Y yo creo que es algo que no lo escuchamos, ¿no? Porque yo en la cuestión de con escolares, porque es mi grupo de estudio, siempre les digo, bueno, a ver, ¿el chico mastica o nada más de glute? O sea, da 2 masticadas y de glute. Desde ahí es el problema. Porque no los enseñamos a masticar. A veces porque ya a ver, tómate rápido. El licuado, ¿no? O algo muy suave para que no te tardes en masticar. Y no, debemos de masticar, o sea, debemos de dar
esa masticación para empezar a digerir. Ujú. Entonces es algo muy importante en esta cuestión de esta parte que les digo. ¿Cuándo dejas de comer? Cuando ya sientes que vas a estallar, o sea, de Ujú. que ya dices, Sí. ya no me cabe el cinturón y ya hasta ahí, o cuándo dejas de comer. ¿O por qué comes? ¿Porque tienes hambre? Ujú. ¿O porque estás aburrido, triste? ¿O por qué? ¿No? Mm. En los niños a veces, te tienes que acabar el plato, y perdón, lo que tiene el plato, si no, no te levantas. A mí no me dejas nada. ¿No? Entonces, no, o ya es hora de comer cuando a lo mejor no tiene hambre. Ajá. Entonces, esos son hábitos, ¿no? Que no son siempre adecuados y Ujú. que sí deberíamos de tomar atención en ello, ¿no? Darle ese tiempo que se recomienda que sean 30 minutos, de 20 a 30 minutos para comer, ¿no? Que muchas veces por la actividad que tenemos, a veces no nos da tiempo, queremos rápido comer algo, Ujú. Lo que sea, ¿no? Porque para tenemos otras satisfacer el hambre, ¿no? actividades, ¿no? Ajá. Y entonces ese es el tiempo para empezar la señalización de decir, ya, para porque ya estás satisfecho. Ujú. Entonces, como comemos tan rápido, pues Sí. no se da ese tiempo. Entonces ya después por eso nos sentimos pues muy pesados de que, bueno, es que comí más, ¿no? Porque no tuviste ese tiempo Ujú. para consumir alimentos. Es que si te das cuenta nos tratamos muy mal. Sí, O sea, pensamos en cosas que no hemos hecho, nos arrepentimos de las que ya hicimos, comemos rápido sin poner atención, dejamos de comer porque lo otro es más importante. En realidad no hay una conciencia del valor que tenemos como seres vivos. sí. Nos Sí, creo que todo maltratamos tiempo. mucho. Sí. Eso, creo que esta vorágine de la vida en la que hemos entrado desde hace muchos años, lo que ha hecho es enfermar. Le decía el otro Ujú. día, vino el doctor Gatell a hablar sobre Ujú. la enfermedad y el consumo del maíz. Sí. Decía, ¿cómo se quitó del mercado el maíz? Ujú. Se sustituyó por otros productos en beneficio de empresas Sí. y en realidad lo que hicimos fue descomponer todo y luego nos preguntamos por qué estamos enfermos. Sí, por ejemplo, las encuestas que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública, en las encuestas que se conocen como EnSalud, ahí se ve, ¿no? El cambio, nuevamente mi población de escolar y adolescente, cómo es el cambio en el consumo de ciertos alimentos. Por ejemplo, leguminosas es bajísimo, bajísimo el consumo, ¿no? O sea, y nos habla cuando eres un alimento muy tradicional en la dieta, ¿no? Entonces, el ver eso, decimos, pues algo está pasando. Es que la Maruchan es más rápido. Sí. En cambio, si dejas cocer las lentejas, los Tarda frijoles, más hay que darles tiempo, ¿no? tiempo, ¿no? Pero la Maruchan en 1 minuto y medio se te calienta el agüita en un micro, en el Oxxo, Sí. donde pasas rápido, entonces, y ya comí. Eso. Sí, porque realmente a Sí. veces se come para llenarse, ¿no? No Sí. realmente pensamos en esta cuestiones de que estoy previniendo enfermedades, es para mantener mi salud, para crecer, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces sí hay ese. Incluso, sí, yo les decía a mis hijos que cuando salimos en la noche del fútbol de uno de ellos que juega en las noches, lo que encontramos, sí son tacos, pero también hay alitas, papas y hot dogs y hamburguesas. Ujú. Si eso no existía cuando yo era niña, claro, fue hace mucho, ¿no? Pero lo que yo veía en las esquinas, recuerdo, eran puestos de sopes, Sí, con quesadillas sí, o elotes. sí. Ahora tienes que ir al centro de una de las delegaciones para encontrar el elote y a lo mejor una señora que hace sopes. Pero en realidad lo que hay son cosas de fritura, ¿no? Sí. Las alitas y las papas que son riquísimas, pero no es precisamente lo que debes de Lo que comer en la debes de noche, comer. porque además te vas a ir a dormir. Sí, que eso también es, Esa es otra. ¿no? Que Ajá. por horarios y todo, pues van haciendo que se consuman alimentos más tarde, cuando también ya la actividad ya va a ser mínima, ¿no? Entonces eso también genera que haya acumulación de la grasa, ¿no? Las pizzas, Sí. que son dificilísimas de digerir y es lo que se consume en las Consume noches, en la porque además noche, lo ¿no? encuentras rápido, Sí. ¿no? Ya están hechas. Ya nada más fácil. Sí, yo creo que también en la parte cultural, bueno, pues que antes, digamos, la mujer preparaba más alimentos, hoy por las actividades ya no, se quiere comida más rápida, entonces yo creo que también eso ha desplazado, ¿no? Desplazado pues esta comida como era lo que decíamos, pues del frijol, la tortilla, el consumir una sopa, un guisado, ¿no? Ahora es comida rápida y que tiene, pues, grasa, ¿no? Básicamente tiene
hidratos de Harina. carbono simples y tiene alta cantidad de sodio, ¿no? Entonces son factores para enfermedades. Y la gente se preocupa por el consumo de drogas. Cuando- También este es un Sí, consumo tremendamente peligroso para el peligroso. cuerpo. Oye, Norma, y por último, explícanos, estos laboratorios que hay en nutrición, ¿de qué van? ¿Quién viene? ¿Para qué sirven? Bueno, tenemos un Son laboratorio, maravillosos, sí, tienen unos equipos. Uf, sí, somos es un afortunados, la privilegio que la verdad, somos universidad tenga afortunados. este tipo de Sí, sí, laboratorios. tenemos Ajá. un laboratorio que es la unidad de nutrición, composición corporal y gasto de energía, donde ahí el alumnado cuenta con equipos, digamos, sí, de avance, no solamente se Ujú, queda con la antropometría, sino de composición corporal, o sea, sí. pueden ver ahí pues, la cantidad de agua, de grasa, de músculo. Contamos con eso, contamos con un área para medir el gasto de energía en actividad o en reposo, o sea, contamos con calorímetros, que les digo, no es fácil que ciertas instituciones lo tengan, Ujú, pero pues nosotros sí contamos con ello. Y la parte de antropometría que viene siendo dentro de los equipos todavía de un costo mucho menor, ¿no? Para ujú, que los alumnos aprendan a tomar el peso, la estatura y los pliegues, ¿no? ujú. Estos en esta área. También contamos con un laboratorio de técnica culinaria y tecnología intermedia donde el alumnado pues aprende a preparar alimentos para diferentes padecimientos o para una alimentación normal, Ujú, ¿no? Y también se cuenta con otro laboratorio de análisis de alimentos que es para conocer el contenido nutrimental de alimentos, ¿no? Y también para ver la calidad de ellos en cuestión de microbiología. ajá. Entonces también ahí contamos con esos equipos. Y en estos laboratorios de medición corporal y de Ujú. droga, todos esos equipos, ellos se miden, o sea, yo estoy en nutrición y voy y me mido para saber cómo estoy, Sí, o a mi compañero, o a sí, quién empezamos así atienden. primero, que entre ellos se puedan evaluar y después, dependiendo el módulo, se invita a que traigan a escolares, adolescentes, adultos mayores o un adulto Ujú, para que pues, ellos mismos hagan las mediciones y hagan la evaluación, porque lo importante es que conozcan cómo hacer la evaluación, ¿no? ujú, Independientemente del equipo que hoy ya, más bien la interpretación, sí, porque hoy ya pues sale una hojita y ahí les dice esto, pero bueno, ¿y eso cómo se lo ajá. hago? Lleva, ¿Cómo lo llevar al relaciono paciente. con el estado de salud, nutrición, ¿no? Que eso es lo Ujú, importante, ¿no? Entonces ahí, sí, dependiendo el módulo, se les pide que hagan ujú. una evaluación al grupo de edad con el que están estudiando. Sí, y lo que se me hace muy bonito aquí en la UAM Xochimilco, es que estos chicos, chicos y chicas que se están formando, se involucran con el proyecto de investigación de sus Sí, profesores. así O sea, es. este vínculo no inventan las No, investigaciones. no, no, Hay no, sí. un grupo académico que tiene su propia investigación y Ujú, que los jóvenes en la licenciatura se involucran con esa investigación para ir alimentándola, ujú. formándose y dando servicio universitario. ¿Es así? Así es, sí, exactamente. Qué bonito Los sonó, ¿eh? profesores, sí, pues porque Ajá, es que es finalmente bonito. esa es la visión que tiene la La UAM. universidad, ¿no? Ujú, La investigación, la docencia y el servicio, ¿no? ajá, Que eso es importante, sí enmarcarlo, que hay muchas investigaciones de los profesores donde están las tres, ¿no? Que a través, sí, la docencia, ujú, porque están formando, sus investigaciones dicen esto ujú, nosotros encontramos, la parte de servicio porque es a la población, ¿no? A la ujú. población que nos está apoyando en estos proyectos de investigación a Sí, través de su participación y que decirles, ¿no? Bueno, pues nosotros podemos orientarlos de esta manera, ¿no? Entonces sí se vincula muy bien eso. sí. Y si yo soy trabajador, alumno, o tengo un papá o alguna cosa, yo me puedo acercar a la universidad y preguntar si me pueden auxiliar, acompañar o mandar a algún lado donde puedan hacerme un estudio. Sí, nosotros tenemos en el proyecto de nutrición, perdón, de intervención nutricional integral, que ahí están pasantes donde dan asesoría, o sea, dan consulta nutricional, que están en el edificio H, planta baja, y pueden Ujú, solicitar una cita para que sean atendidos por alguna de las nutriólogas. En ocasiones sí también, no les puedo decir que sea
dependemos también de recursos, Ujú. se hacen estudios donde aparte de la composición corporal se llegan a hacer estudios de hígado graso, por ejemplo, Sí. ¿no? Donde también pues es darles este servicio a la comunidad y darles orientación, ¿no? Entonces, Ujú. pues estar atentos, ¿no? Lo difundimos a través de la página de Facebook de la licenciatura o también aquí a través de carteles en toda la unidad, les Ujú. hacemos saber que estamos haciendo esos estudios. Sí, a mí me tocó que, aquí siempre hablo de mis hijos, pero es que no puedo evitarlo. Es que cuando me volví mamá descubrí un mundo que era cómo los nutres, cómo los acompañas emocionalmente, el tipo de ejercicio que se tiene que hacer, en qué edad, ¿no? Sí, Me acuerdo que fui a preguntar, porque el hijo a los 5 años quería hacer taekwondo porque los amiguitos hacían. Me fui a la UNAM, encontré un entrenador, me dijo, olvídelo, lo quiere no debe lastimar, tomar. no lo Sí, meta, sí, sí, ¿no? Entonces, entendiendo. haga así ejercicio que sea, donde aprenda la rutina, Las las técnicas, técnicas y que no tenga contacto con otros sí, niños de golpeteo, porque todavía su cuerpo no se ha sí. constituido. Ya después a los 10 años quiso el fútbol, pero, pero sí hay que preguntar y entras en una vorágine y en una de esas me tocó que me invitaran a hacer un estudio para niños de tercero de primaria en nutrición Okay. y les hicieron todo un escaneo corporal, una evaluación que era para un grupo de comparativo, Ok, ¿no? sí. Decían, estamos estudiando niños en una región y Ujú. necesitamos niños con otras condiciones Representados. sociales, Sí, económicas, para poder hacer los comparativos de cómo se está desarrollando el cuerpo antes de que se vuelva adolescente. ok. Ujú. Y fue muy bonito Sí, sí, saber ese tipo de estudios y yo misma como adulta he ido varias veces a los diferentes sí, proyectos que abren, estén atentos, sigan esta página de nutrición porque sí frecuentemente sacan estas convocatorias. Si Ujú. tienes tantos años, padeces de esto o tienes estas Sí, condiciones, acércate y forma parte de este proyecto. Acompañas a los investigadores, pero sí, además conoces de ti, claro, ¿no? sí. De cómo está. Eso es muy bonito que se pueda dar dentro de la universidad, porque es una manera amorosa de Sí, formar no, comunidad dar. y de formarse como profesionales. Y nada más cuéntame rapidísimo, tú ibas caminando un día por la calle en la adolescencia y dijiste, voy a ser nutrióloga. ¿O qué Casi. pasó? ¿Quién te dijo? Oye, fíjate, está bien bonita la carrera, vente, porque a veces pasa. Sí, pues fue, digamos, sí, un cambio yo iba para otra área. Y pues sí, me encontré precisamente en la búsqueda de qué iba a estudiar en algún catálogo de lo que ofrecían las diferentes universidades y en eso encontré nutrición en la Ajá, UAM Xochimilco, ¿no? Entonces me acerqué a la UAM, empecé a leer el plan y programa de estudio y dije, sí, me interesa. Además que era para entonces una novedad, novedad. ¿no? Una novedad la licenciatura. Entonces, pues sí, ahí fue que dije, no, sí, es como que algo que sí me gusta de los alimentos, saber Ujú. qué comer o qué contenido tiene, ¿no? Entonces, por eso fue el interés de entrar a la licenciatura, pero sí fue a través de buscar a qué me iba a dedicar, ¿no? Ajá, que es ¿No? difícil, Sí, y ¿no? sí, a veces unos, por ejemplo, en su momento, muchos compañeros querían estudiar medicina, o sea, era Ujú. como el objetivo que tenían, pero por ahí se encontraron nutrición y dicen, bueno, pues es algo parecido. No, yo iba totalmente a un área, era administrativa, que no tenía nada que ver con nutrición. Ujú. Entonces, pero ya cuando leí el plan, sí me gustó, sí me atrapó. Ujú. Y en ese momento era la novedad, ¿no? No Ujú. nutrición. Y de hecho, todavía muchos años después, nutrición. ¿Y qué? Pues la dieta, ¿no? No es que va Sí. más allá de eso. Exacto. Ay, cómo Sí. te agradezco porque es bonito que cuentes esto, cómo lo encuentras, porque muchos jóvenes a veces no saben qué elegir Ujú. y es porque les dijeron, porque les contaron, pero cuando hay información como esta Sí, que nos acabas de dar, simplemente busqué el plan de estudios, me gustó y me hizo cambiar la ruta, la ruta. ¿no? Y Sí. mi vida se transformó en otra Sí, cosa. sí, sí, también eso, ¿no? Podías Es haber sido, importante. no sé, contadora o Sí, administradora, no sé, que es también muy lindo, sí, pero no estabas hecha para eso, porque sí. por algo te llamó la La atención, atención, la ¿no? nutrición. Pues Y mucho Norma, menos de que sí, pensaba yo regresar, ¿no? O sea, a hacer
profesora, ¿no? profesora. No, no tenía Tampoco ni estaba idea, en no estaba en tu... mi plan de, ¿no? Y también, ¿no? La vida me fue regresando a la universidad, ¿no? Exacto. Y a conducir una carrera que es tan bonita Sí, y que implica tantos recovecos que hay que cuidar y que creo que has hecho un papel muy lindo. Se expresa muy bien de ti como ay, muchas coordinadora. gracias. Entonces, pues felicidades por la labor. También Rafa Díaz, que estuvo Sí, tantos muchos años, años sí, en en la Rafa es como de coordinación. mi generación, Sí. hace muchos años. Sí, nos hemos visto desde antes de tener canas y grasa abdominal y compartir tantos momentos de esta construcción de la universidad, Universidad, sí, porque también. pues tú has construido la carrera, Sí, entraste desde que esto empezó a formarse y muchos entraron cuando la universidad apenas se formaba y pues se han vuelto cosas. Déjame confesar, yo iba para psicología ah, y un día caminando por la calle supe que existía el diseño gráfico que estaba de moda y terminé también, estudiando sí, diseño también gráfico, diseño gráfico. pero siempre he estado paralela haciendo lo otro. Lo- Y, y lo que a mí me gusta de la universidad es que te da oportunidades. Sí, Esta cosa de la interdisciplina sí, es es muy algo interesante, fundamental es porque muy entonces tú interesante. encuentras un camino, pero sabes que el otro también está enlazado Ujú. y haces estos vínculos que te hacen mejor persona y después te acercas a los nutriólogos y a los administradores y entonces se completa tu cuadro como persona, Sí, ¿no? sí, Para sí. abordar la vida que es muy compleja, Sí, muy compleja. muy compleja, Pues ciertamente. Norma, te agradezco No, muchas muchísimo gracias. esta charla. No sé si quieras cerrar con alguna No, cosa. pues agradecerles, ¿no? Esta charla tan amena, tan a gusto. Qué bueno que te Y gustó. bueno, pues invitar, si quieren tener consulta, pues acercarse con nosotros. Les repito, estamos en el edificio H, planta baja. Y con gusto, ¿no? Con gusto y pues cualquier cosa también pues ahí en la Ujú. coordinación. Quien esté interesado, si a lo mejor alguien nos está escuchando y quiere ingresar, es una licenciatura pues ¿qué les puedo decir? Muy Muy bonita, linda. hay un Ajá. campo enorme para seguir y hay que seguir creciendo, ¿no? No Ujú. creo que vienen cosas de cambio, ¿no? Y finalmente la tecnología también está interviniendo, entonces ahí Ujú. la nutrición también tiene un papel importante, ¿no? Claro. Sí, que tiene que ver otras maneras de comunicarnos, ¿no? Ujú. De llevar a cabo esta parte del estudio de la nutrición y la alimentación. Dice Rodrigo Perinos, ¿puede el público en general asistir a las consultas con ustedes? Acaban de encontrar la Sí, sí, respuesta. sí. También hay a veces, pues, ténganos paciencia en Ujú. cuestión de que a veces se satura la La consulta. agenda, ¿no? Pero sí, con gusto, ¿no? Con Ujú. gusto los podemos atender. Pues te agradezco muchísimo, agradezco a Rodrigo, a Rafael que estuvieron haciendo comentarios, a Pablo Ricalde, va un beso grande a mi músico y a quienes estuvieron aquí contactados en la transmisión y a todos los que van a ver en un futuro la charla, y sobre todo al equipo de la unidad de comunicación, Alejandro Gaspar, que apoya estas transmisiones, a Isaí, a Samantha, a Emanuel, Aarón Emanuel, quienes hacen posible esta transmisión. Y bueno, también a mi coordinadora de extensión universitaria, la doctora Marta Isabel Flores, a la secretaria de la unidad, la doctora Angélica Buendía, y al doctor Javier Soria López, quien es el rector de la unidad Xochimilco. Muchísimas gracias y nada más los invito. El jueves tenemos una charla sobre fauna silvestre. Nos vamos con los veterinarios. Bueno, Bien bonita, con Emilio Rendón, que es un doctor extraordinario, también investigador SNI, profesor de aquí. Y bueno, los invito para que nos veamos aquí a las 2 de la tarde el próximo jueves. Muy buenas tardes y muchas gracias.